Buenas tardes, mi nombre es López Juárez Andrés. Soy un estudiante del Tecnológico Universitario de Valle de Chalco. Estudio la carrera de mecatrónica, estoy en el grupo MEC 301. Este es un video para la materia de electromagnetismo, haciendo un trabajo en equipo con mi compañera Yasmín Itzel Cruz Cruz. En este video veremos el teorema de Norton aplicado para corriente alterna. Muy bien, comencemos. Primero analizaremos el circuito. Es un circuito con una fuente de voltaje de 10 con un desfasamiento de 0 grados, una resistencia de 4 ohms, una resistencia de 8 ohms, en serie con un capacitor de menos J6 ohms y un inductor de 5J ohms. Muy bien, ahora como ya sabemos, sacar la corriente de Norton para corriente alterna no cambia mucho, solo se necesita encontrar el voltaje en una Z equivalente sobre la Z3. Para ponerles nombres, este va a ser Z1, este es Z2, pero como es todo un componente podemos nombrarlo así ya, pero es una Z equivalente, y la Z3. Muy bien, para sacar ahora la impedancia de Norton, porque ya se trabaja con impedancias, se necesita el voltaje entre A y B, las terminales aquí, y la corriente de Norton, que es la corriente que circula en esta parte de acá. Muy bien, ya reconocimos las terminales A y B. Nuestro siguiente paso es separarlas. Separándolas podemos hacer el cálculo del voltaje en AB, el voltaje que circula en esta parte de acá. Como no está conectado a nada, esta parte, este inductor deja de tener voltaje. Entonces el voltaje que está aquí y aquí es el mismo que está aquí y aquí. Esta impedancia le hicimos equivalente, 8, la resistencia de 8 con el capacitor de menos 6. Y como saben, una resistencia es la parte real y una impedancia capacitiva o un inductor son la parte imaginaria, hablando en números complejos. Entonces solo se unen así. Muy bien, para sacar el voltaje necesitamos usar un divisor de voltaje porque son dos elementos en serie. Es la Z equivalente 1, la impedancia equivalente 1, esta que acabamos de calcular, sobre la misma impedancia más la resistencia de acá. Muy bien, primero ponemos todos los datos en su forma imaginaria y real. Tenemos que es el 8 menos J6 sobre 8 menos J6 más 4 más J0. ¿Por qué J0? Como ya mencioné, la resistencia es una parte real y no tiene parte imaginaria, entonces se pone como J0. Muy bien, sumando estos términos de abajo nos queda 12 menos J6 y arriba nos queda 8 menos J6. Después esta parte la tenemos que cambiar a magnitud y ángulo en esa forma. ¿Cómo se hace eso? Muy bien, es la raíz de la suma de los cuadrados de ambos términos. 8 al cuadrado más 6 al cuadrado y sacándole la raíz. Para sacar el ángulo es tangente a la inversa o tangente a la menos 1 como las calculadoras. La parte imaginaria va arriba, es decir el menos 6, y la parte real va abajo, o sea el 8 sería menos 6 sobre 8 y la tangente inversa, así para sacar el ángulo, por eso nos da un ángulo negativo. Muy bien, haciendo las conversiones nos queda como 10 con un ángulo negativo de 36.86 menos 36.86 y abajo nos queda 13.41 con un ángulo negativo de menos 26.56 grados. Todo esto multiplicado por los 10 volts con 0 grados. Muy bien, ahora hacemos nuestra división correspondiente de 10 sobre 13.41. Nos queda 0.74. Los ángulos en una división se restan igual que los exponentes. Tenemos menos 36.86 menos 26.56. Menos con menos da positivo, entonces esta parte sería positiva y por eso quedan menos 10.3 porque se resta estos 36.86. Muy bien, ahora nos queda esto 0.74
con un ángulo de menos 10.3 grados por el 10 con 0 grados, dejándonos 7.4. Como el ángulo es 0, cuando se multiplican se suman, como no tiene con qué sumarse, se pone menos 10.3 y esto queda en volts. Muy bien, ahora vamos a seguir resolviendo el circuito. Ya aquí lo cerramos para calcular la intensidad que corre de aquí a aquí, lo que serían las terminales A y B, después de retirar la parte del circuito que se desea analizar. Sacar la equivalente 2. Al poner este alambre de aquí a acá, esto queda en paralelo. Hay dos formas de sacar el paralelo. El recíproco, que es 1 sobre la impedancia 1 más 1 sobre la impedancia 2, y así las impedancias que sean. Hay otra forma más sencilla, que es el producto entre la suma. El producto de estas dos, Z equivalente 1 y Z3, sobre la suma de estas dos, Z equivalente 1 más Z3. Muy bien, igual que en la anterior, ponemos primero su forma real e imaginaria, hacemos la suma. Bueno, esta parte, como está en multiplicación, es más fácil cambiarla de una vez a magnitud y ángulo para poder multiplicar y sumar los ángulos. Queda 10 y 5 en magnitud, menos 33.86 como arriba y 78.69. Al hacer esta multiplicación nos queda 50 en la magnitud y 41.83 en el ángulo. Luego esto se divide por lo de abajo. Aquí tenemos una suma, se hizo 8 más la parte real que es 0, quedan 8, menos J6 más J5, nos queda una menos J. Eso pasándolo a su forma magnitud y ángulo, queda 8.06 con un ángulo de menos 7.12 grados. Esto se hace la última división, queda 6.2 con un ángulo de 48.95 grados. Esa sería la Z equivalente. Podemos cambiarla a su magnitud, a su forma real e imaginaria, para que sea más fácil sumar con el 4 ohms para sacar una Z total. Muy bien. Ahora aquí sacamos el voltaje equivalente de la Z equivalente 2, o sea esta. Ya saben, es un divisor de voltaje, la Z equivalente sobre la Z equivalente más la Z1, esta de 4 ohms, por el voltaje. Al igual que en las anteriores, ponemos su forma en real e imaginario para que la suma se facilite. Al sumar los reales y los imaginarios, nos deja una forma con menos números. Esa forma la podemos cambiar a magnitud y ángulo, como ya vimos anteriormente, dejándonos, este ya lo teníamos, es el que salió acá arriba, 6.2 con un ángulo de 48.95 grados, sobre 9.2 con un ángulo de 29.68 grados. Muy bien, todo esto es multiplicado por el voltaje de 10 y seguimos haciendo la división, cual queda 0.67 con un ángulo de 19.27, porque se restan los ángulos en la división, por el voltaje. Ya sabemos que se suman los voltajes, como este 0 se pasa el ángulo, y la multiplicación ya se hizo, son 6.7. Bien, ahora para sacar la intensidad de Norton, o la intensidad que corre entre A y B, es, ya lo habíamos visto arriba, el voltaje en la Z equivalente 2 aquí. ¿Por qué? Porque esta está en serie, aquí pasa una sola intensidad y pasa a esta parte de acá. Con Z3, ¿por qué? Porque Z3 está más próximo a las terminales A y B. Además, como sabemos por ley de Ohm, voltaje entre ohms, en este caso impedancia, nos da amperes. Muy bien, ahora 6.7 con un ángulo de 19.27 sobre 5 con un ángulo de 90. Por defecto, un inductor tiene un ángulo de 90 grados, un capacitor tiene un ángulo de menos 90 grados y un resistor tiene un ángulo de 0. Muy bien, sacando esta división
nos queda 1.34, restando los ángulos nos queda menos 0.70.73 amperes. Esta ya sería la intensidad de Norton entre las corrientes A y B, entre los puntos A y B. Muy bien, ahora para sacar la Z equivalente, la Z de Norton, la impedancia de Norton, es el voltaje AB, que ya calculamos aquí abajo, la intensidad de Norton o la intensidad AB, es la que acabamos de calcular. Eso se divide, entonces sería 7.4 con un ángulo de menos 10.3 volts sobre 1.34 con un ángulo de menos 70.73 grados amperes. Eso nos deja un resultado de 5.5 con un ángulo de 60.43. Sacando el circuito equivalente, aquí tenemos la corriente que entra, es menos 70.73 amperes, ese es su grado, 1.34 es su magnitud. Con la Z equivalente, la impedancia total, la impedancia de Norton, 5.5 con un ángulo de 60.43. Esto queda en términos de ohms porque es la impedancia, y como ya sabíamos por el antiguo teorema de Norton de corriente directa, es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Solo agregamos aquí la parte que quedó, la parte que se deseó analizar, y eso es todo. Como verán, no hay mucha diferencia entre el de corriente directa y el de corriente alterna, más las operaciones con números reales y complejos, que no son tan difíciles, pero sí son laboriosos. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.